Amigos de Tu Comuna TV, en este instante informativo me encuentro con Pedro Pinto. Él pertenece a la agrupación artística Antidanza, que hoy presentarán en la sala Ana Julia Rojas de la Uniarte la obra Ahora que el petróleo es nuestro. Pedro, cuéntanos un poco más qué es Antidanza. Antidanza es una propuesta artística, conceptual, que maneja desde las artes escénicas y la danza específicamente contenidos tanto políticos, sociales y artísticos propiamente, en una búsqueda experimental del cuerpo, el manejo del cuerpo, del movimiento, los principios de la danza, lo que fue en algún momento los orígenes de la danza contemporánea. Nosotros vamos como hacia el rescate nuevamente de esos orígenes, evocando a personas como Isadora Duncan, a Roxanne Dennis, que manejaban el cuerpo desde la libertad del movimiento propio y no desde una técnica preestablecida en salones de clases de danza que terminan, a nuestro criterio, mecanizando la danza, convirtiendo en intérpretes que tienen una virtuosidad de movimiento, pero que carecen de sentimiento y de alma. Entonces, nosotros, por lo contrario, reivindicamos el movimiento de lo cotidiano, del cuerpo, de lo natural que puede ser nuestros movimientos, y desde ahí entramos en un proceso de experimentarnos y de construir a partir de esos movimientos propios que ya traemos, de nuestra cotidianidad, de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros oficios. Entonces por ahí es la antidanza. ¿Por qué el término antidanza? Porque no es que estemos en contra de la danza. En principio es un nombre de una agrupación como puede existir cualquier otro nombre. El antidanza también tiene que ver como una provocación a generar discusiones, que creemos que son necesarias en estos momentos, porque se ha, digamos, legitimado una forma de hacer danza, que es esa forma académica de la danza estereotipada, de las técnicas específicas, y hay personajes dentro de ese mundo de la danza que dicen que solamente eso es danza y que lo demás no es danza, lo que no entra en esos cánones estéticos, ¿no? Entonces, hay incluso discriminación dentro de las aulas y los salones de clase, no solamente de instituciones como UNEARTE, sino de otras escuelas independientes de danza, donde si tú tienes un cuerpo o una estatura como la que tú tienes, no puedes hacer danza. O si tienes un poquito de kilos de más, tú no puedes hacer danza porque tu cuerpo no es apto para la danza, según estos señores y señoras. Entonces nosotros desde ahí, como ellos dicen que ellos tienen la verdad sobre la danza, nosotros entonces seremos antidanza. ¿Ves? Ese es el término un tanto retórico, un tanto invitando a generar esa discusión que creo que es necesaria para poder entonces entablar ya unos criterios más amplios de que la danza es universal, que posee muchas posibilidades y que mientras sigamos obedeciendo esos cánones estéticos implantados por la academia burguesa, nosotros vamos a matar o vamos a eliminar las otras posibilidades que tiene la danza en sí misma. Bien, hoy se presentan con Ahora que el petróleo es nuestro. ¿Qué se va a encontrar el espectador en Ahora que el petróleo es nuestro? Bueno, Ahora que el petróleo es nuestro justamente viene de una canción de Ali Primera, el nombre. Y como Ali Primera nos lo dice en la canción, ahora que el petróleo es nuestro, hay un montón de barbaridades, y ahora que el petróleo es nuestro sigue existiendo esas barbaridades a nivel mundial. Incluso ahora que el petróleo es nuestro, somos una amenaza poco usual para unos señores que están por ahí. Entonces, ahora que el petróleo es nuestro, es una pieza que, digamos, nos va a hacer una panorámica de lo que es la historia de la humanidad una vez que aparece el petróleo en sus vidas, y de cómo entonces ese petróleo los ha alejado del entorno natural, de la siembra, del campo, de todo aquello, y los ha llevado a las grandes ciudades, al hermetismo del modernismo y la industria. Entonces, eso lo que en consecuencia lo que nos trae son las guerras por el petróleo, justamente, los grupos económicos que están detrás de todos esos gobiernos, que son los que realmente gobiernan, los grupos económicos. Están detrás de las riquezas de los pueblos, han desposeído de esas riquezas a muchos pueblos, y no ha sido suave, ha sido producto de guerras, de bombardeos, de explosiones, de muchas masacres, de genocidio. Eso lo vamos a ver en la pieza un tanto, ¿no? Vamos a ver cómo esa humanidad, a partir del petróleo, se desvincula de lo natural, entra en los vicios de vivir en una ciudad, ¿no? O de vivir el modernismo, y de cómo es víctima de ese mismo modernismo luego auto saboteándose,
dañándose por medio de vicios, drogas, consumo, y que lo lleva es a su propia extinción por las guerras por este petróleo, ¿no? por este recurso. Luego de eso, pues, viene una reflexión donde vuelve a aparecer la necesidad de ir hacia la tierra y hacia el campo nuevamente, en vista de que todo fue un desastre producto de que ahora que el petróleo es nuestro. ¿Refleja ahora que el petróleo es nuestro el momento histórico que vive Venezuela? En parte, ¿sabe? En parte porque en la medida en que nosotros seguimos descubriendo que somos la potencia número no sé qué ya de petróleo, la reserva más grande de no sé cuál, del oro, de esto y de aquello, yo digo que triste porque a qué nos vamos a enfrentar ahora. No solamente las amenazas que ya traemos encima, sino qué pasaría si eso se llega a concretar. Porque yo no creo ni en los rusos, ni en los chinos, ni en los gringos, ni en nadie. Yo puedo creer en nosotros que estamos acá en esta tierra y que somos los que vamos a ser víctimas de alguna tragedia si llegara a suceder. Porque ni los chinos ni los rusos, por más buena vaina que puedan estar con nosotros ahorita con los negocios que tienen, no va a ser las bombas que van a caer ni en China ni en Rusia, van a caer acá. Y los inocentes, son los que van a morir, van a ser venezolanos, no van a ser ni rusos ni chinos, producto de unos recursos que, o sea, tú comes petróleo, no te comes una arepa de petróleo, ni una arepa de oro, el maíz de repente sí nos pudiera salvar la vida, no el petróleo, no el oro, no, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando nuestros gobiernos y nuestros gobernantes y nuestra población entera empieza a reflexionar sobre el uso de esos recursos que realmente no nos convienen al humano como especie, sino los alimentos, sino el cultivar la tierra. Eso es lo que nos puede mantener a nosotros como especie, no esos recursos que lo que hacen es reforzar estas paredes de concreto, estas cabillas y esto artificial que hemos creado alrededor de ese fulano modernismo que nos va a llevar a nuestra propia destrucción y que ese desenlace, espero yo no verlo, pero seguramente en algún momento sucederá, ¿eh? Porque cada vez hay más armamentos nucleares y cada vez hay más amenazas y cada vez hay más locos gobernando este planeta, ¿eh? Bien, tu mensaje, Pedro, a ese joven, a esa joven que quiso en algún momento hacer danza y le dijeron tú no puedes porque no tienes la estatura o simplemente porque tienes esos kilos de más. Ellos pueden contactarlos, ¿dónde los pueden ubicar? Claro, cómo no. Nos pueden ubicar tenemos el correo electrónico movimientoantidanza@gmail.com y a través de ese correo pueden conseguir también nuestras redes sociales. Allí pueden contactarnos y por supuesto que esos jóvenes pueden hacer, ¿qué digo danza? Pueden hacer arte, que es lo más importante, pueden hacer vida desde las artes, pueden reflexionar desde las artes y no convertirse en unos títeres mecánicos de unos coreógrafos que no nos transmiten mayor cosa y que no nos hablan de nuestra realidad tampoco. Cada vez miran más hacia Europa y el eurocentrismo, mientras que aquí se le está cayendo el cielo encima y para ellos parece que no está pasando nada por sus coreografías, por sus mensajes y por sus puestas en escena. Nosotros, digamos, respetamos esa línea de trabajo de ellos, pero nosotros como corresponsables de lo que estamos viviendo no podemos enrumbarnos a un hecho artístico sin reconocer nuestra realidad, sin reconocer nuestra propia historia y sin reconocernos nosotros como venezolanos y como latinoamericanos, ¿eh? Que tenemos un potencial durísimo que aún no hemos descubierto del todo y que yo creo que ese experimentar, no sé si lo descubramos, lo que tenemos como arte, como cultura propia nuestra, originaria, si llegara a suceder. Pero sí queremos siquiera acercarnos un poquito allá, ¿no? A buscar nuestros propios lenguajes como latinoamericanos y como venezolanos. Bueno, no nos queda más que agradecerle a Pedro por la entrevista e invitarlos a que vengan a la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes mañana domingo a las 11 de la mañana, hoy sábado a las 3 de la tarde, a disfrutar de Ahora que el petróleo es nuestro.